Continuando con nuestro estudio del paciente traumatizado, pasaríamos a ver ahora el diagnóstico y manejo del paciente que presenta trauma abdominal y pélvico. Estos pacientes que presentan trauma abdominal o pélvico, vamos a observar que su prioridad va a ser sobre todo la presencia de sangre. Es decir, que cuando estamos haciendo nuestra reanimación vital, en el manejo de las prioridades que decíamos de la vía aérea, de la ventilación, respiración, oxigenación, en estos pacientes vamos a observar que la prioridad va a ser en lo que sería la circulación, ya que puede haber un sangrado intraabdominal importante por laceración de una víscera maciza o bien por fracturas pélvicas que nos van a comprometer la circulación. De ahí que lo más importante va a ser tratar de detectar una hemorragia intraabdominal o bien por una fractura de la pelvis. Esto se hace sobre todo más complejo en lo que sería el trauma abdominal cerrado y es más evidente en el trauma abdominal penetrante. De ahí que es muy importante tratar de localizar el sangrado en estos pacientes para lograr una estabilización y de esa forma una buena perfusión de todos los tejidos, es decir, el tratamiento del estado de choque. Las lesiones abdominales y pélvicas que no son reconocidas son causas de muerte que pudieron haber sido prevenibles en estos pacientes. Entonces, el poder detectar los sitios de hemorragia en estos pacientes pudieran prevenir la muerte en estos pacientes. De ahí que muchas veces los cirujanos prefieren hacer una laparotomía exploradora y a pesar de que no hay un sangrado intraabdominal, el que no hayan encontrado el sangrado, pues ayuda a prevenir estas muertes, ¿sí?, en forma innecesaria. Vamos a tener que, por otro lado, la ruptura de una víscera sólida sería parte del diagnóstico. Entonces tendríamos que hacer el diagnóstico de una ruptura de una víscera sólida, como podría ser el hígado, el riñón o el vaso. O bien, podemos tener complicaciones muy graves, como sería la ruptura de una víscera hueca, sobre todo el tubo digestivo, en donde la ruptura de la víscera hueca puede provocar un choque séptico debido a la peritonitis. Y por otro lado, decíamos, tenemos el sangrado, ¿sí?, por una fractura de la pelvis, que son las fracturas que más sangran, seguidas por las fracturas del fémur. Muchas veces estas lesiones de ruptura de una víscera sólida o de la víscera hueca o la fractura de la pelvis se puede hacer compleja y no fácilmente reconocible en pacientes que pudieran tener algunas alteraciones, ¿sí?, como sería el paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico y con alteraciones del estado de conciencia, en donde los datos de irritación peritoneal van a ser, ¿sí?, difíciles de diagnosticar en estos pacientes. O bien también no fácilmente reconocible la lesión de estas vísceras huecas o la víscera maciza o la fractura de la pelvis en pacientes que tienen lesiones de la columna vertebral que comprometen a la médula espinal, ya que estos pacientes van a tener pérdida de la sensibilidad por abajo de la lesión. Puede ser que las alteraciones de la conciencia puedan ser también por efectos de drogas, como podría ser el alcohol. También puede ser que no se reconozcan estas lesiones intraabdominales cuando hay lesiones de estructuras adyacentes, como serían las fracturas de costillas, así como también de la columna vertebral. Pueden hacer más compleja el diagnóstico de estas lesiones intraabdominales. Hay que recordar que en las lesiones intraabdominales se pueden acumular grandes cantidades de sangre y que estas acumulaciones de grandes cantidades de sangre pueden ser
que no sean muy evidentes, es decir, que no den datos de irritación peritoneal. Si continuamos con el estudio del trauma de abdomen y pelvis, podremos hablar un poquito sobre la anatomía del abdomen. Observamos que el abdomen lo podemos dividir en el abdomen anterior, que tiene la característica de primero tener paredes delgadas, de ahí que las heridas penetrantes, como podría ser por arma blanca, es más fácil que penetren en la pared abdominal anterior que en las paredes laterales o lo que sería el dorso en la región posterior. La cavidad abdominal en esta región anterior se extiende hasta lo que serían las paredes del tórax, más o menos hasta el nivel del cuarto espacio intercostal, que sería el nivel superior de los diafragmas, sobre todo en el momento de la expiración. Hacia abajo estarían las regiones inguinales, donde estaría el ligamento inguinal y la sínfisis del pubis. Recordando que estas paredes son muy delgadas, de ahí que su importancia en las heridas penetrantes, decíamos, por arma blanca. Si nos vamos a la región lateral del abdomen, que serían los flancos, en la vista lateral del abdomen tendríamos que se extiende hasta el nivel de lo que sería el sexto espacio intercostal. En esta vista lateral del abdomen tendríamos que se extiende a la altura del sexto espacio intercostal y hacia abajo se extendería a donde estarían las crestas ilíacas. Aquí estamos el hueso coxal, ¿sí? Entonces se extiende hasta la altura de las crestas ilíacas. Estas regiones de los flancos ya tienen la característica que las paredes musculares son más gruesas. De ahí que, ¿sí?, la penetración por arma blanca va a ser un poco más difícil en estas regiones laterales. Si nos vamos ahora a lo que serían las paredes posteriores, a la región posterior del abdomen, lo podríamos extender hasta lo que sería el vértice inferior de las escápulas. Entonces podríamos extenderlo en esta región posterior hasta el ápice de las escápulas y hacia abajo tendríamos otra vez lo que serían las crestas ilíacas y aquí el sacro como límite posterior de la pared del abdomen. Y es las paredes que son las más gruesas de todo el abdomen, de ahí que las heridas penetrantes por arma blanca van a ser más difíciles en esta región posterior del abdomen. Hay que recordar que la cavidad abdominal, las vísceras quedan divididas en varios compartimientos. Tendríamos primero el compartimiento de las vísceras intraperitoneales. Estas vísceras intraperitoneales, que sabemos que las podemos dividir en las vísceras supramesocólicas, donde estaría el hígado, el estómago y el vaso. También intraperitoneales, pues tendríamos el colon transverso, así como también el yeyuno y el ilion. Otras estructuras intraperitoneales serían el colon sigmoides. Estas lesiones intraperitoneales son las que más dan datos de irritación peritoneal, donde vamos a tener el fenómeno de dolor de rebote, así como resistencia muscular involuntaria. Entonces, irritación peritoneal. El otro compartimiento en donde se encuentran las vísceras sería el compartimiento retroperitoneal. En ese compartimiento retroperitoneal, en donde vamos a tener que se encuentra entre la pared posterior del abdomen, así como también las paredes laterales, son las vísceras cubiertas por su porción anterior por el peritoneo parietal en la pared posterior de la cavidad peritoneal. Este espacio retroperitoneal es muy importante porque, a contrario a como las lesiones intraperitoneales, donde hay datos francos de irritación peritoneal, cuando hay lesiones retroperitoneales difícilmente vamos a tener manifestaciones de irritación peritoneal. Entonces,
no es posible evaluarlos tan fácilmente las lesiones del retroperitoneo. A nivel del retroperitoneo tendríamos lo que sería el páncreas, ¿sí?, envuelto o rodeado por el duodeno. Entonces, gran porción del duodeno junto con el páncreas se encuentran retroperitoneales. Así como también lo que sería las paredes posteriores y laterales del colon ascendente, así como también del colon descendente, son retroperitoneales. Y tendríamos lo que serían los riñones, que también se van a encontrar retroperitoneales, junto con el sistema urinario, la pelvis renal, así como los ureteros. Y otras estructuras importantes retroperitoneales, recordemos, estarían los grandes vasos, donde sería la aorta con sus ramas, así como la vena cava inferior con sus afluentes. De ahí que las lesiones retroperitoneales pueden ser de páncreas, duodeno, del sistema genitourinario, parte del colon, que sería el colon ascendente, colon descendente, y sobre todo de grandes vasos, como sería la aorta abdominal y la vena cava inferior. Por último, después del compartimento intraperitoneal y retroperitoneal, tendríamos las vísceras pélvicas. Estas vísceras pélvicas, que se van a encontrar dentro de lo que sería la pelvis, estas vísceras pélvicas se localizan tanto en el espacio intraperitoneal como en el espacio retroperitoneal. Entonces quiere decir que este espacio intraperitoneal se extiende hacia la cavidad pélvica, así como también el espacio retroperitoneal se extiende a la cavidad pélvica. Y entonces a las vísceras pélvicas tendríamos lo que serían la vejiga urinaria, así como también el recto, y como los genitales, ¿sí?, de la mujer, como sería el útero, ¿sí?, los ovarios, las tubas uterinas y parte de lo que sería la vagina. Entonces serían los genitales femeninos. Esas serían las estructuras que se encuentran en la cavidad pélvica. Entonces, cuando estamos haciendo la exploración física de estos pacientes, hay que tener presentes todos estos compartimientos: el intraperitoneal, el retroperitoneal y lo que sería la cavidad pélvica, y tener presente cada uno de los órganos que se localizan en uno de estos compartimientos, teniendo presente también las características de las paredes abdominales anterior, lateral o de los flancos, así como también de la pared posterior, que aquí tiene importancia sobre todo en las heridas penetrantes por arma blanca. Si seguimos con el estudio del trauma abdominal, podríamos hablar ahora lo que sería de los mecanismos de lesión. En estos pacientes, cómo se puede lesionar el abdomen y la pelvis. Entonces, si hablamos de estos mecanismos de lesión, podría ser una lesión por impacto directo, ¿sí? Entonces tenemos un impacto directo en donde el paciente puede sufrir un trauma abdominal que generalmente es cerrado. Entonces, si hablamos aquí de lo que sería del mecanismo de lesión, podríamos hablar primero que sería un trauma cerrado, donde hay un impacto directo, o bien podemos tener el trauma, ¿sí?, abierto o penetrante. Si tratamos primero de abarcar el trauma abdominal cerrado, decíamos que el paciente puede tener un impacto directo. Por ejemplo, el paciente puede ser que no trajera su cinturón de seguridad y se ve involucrado en un accidente automovilístico y entonces se golpea directamente con el volante. En estos casos, el impacto directo va a provocar compresión y aplastamiento de las vísceras por el fenómeno de desaceleración brusca. Entonces va a haber una compresión y aplastamiento de las vísceras, lo que puede causar una ruptura, ¿sí?, va a provocar ruptura de una víscera maciza o sólida, ¿sí?, y como sería el hígado, el vaso o los riñones.
O bien puede también provocar perforación de víscera hueca. Entonces la perforación de la víscera hueca se va a complicar con peritonitis. Si seguimos con el trauma abdominal cerrado, después del impacto directo podríamos tener otro mecanismo, que serían las lesiones por cizallamiento, ¿sí? Entonces las lesiones por cizallamiento, en donde el cizallamiento generalmente va a provocar aplastamiento, ¿sí? Cuando se utilizan, por ejemplo, dispositivos de fijación o de sujeción mal utilizados, como sería el cinturón de seguridad de 2 puntos o solamente pélvico. Entonces, en este mecanismo, en donde hay dos fuerzas encontradas, una que lo fija y otro que trata de movilizar a las vísceras intraabdominales, va a provocar lesiones por cizallamiento. Tenemos también lo que serían las lesiones por desaceleración. Estas lesiones por desaceleración, vamos a observar que hay un movimiento diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo. Es muy parecido también al del cizallamiento, en donde viene la desaceleración brusca y todos los órganos se van a desplazar en sus porciones móviles, pero van a quedar fijos, ¿sí?, en sus porciones, como serían los ligamentos. Entonces podríamos tener una lesión del hígado en sus elementos de fijación, no sería el ligamento falciforme o bien el ligamento coronario. Lo mismo sucede en el vaso, donde puede haber laceración del vaso en sus ligamentos, o bien en el intestino, donde al estar fijo a lo que sería a la raíz del mesenterio, puede provocar una lesión que se denomina en asa, ¿sí?, de balde, en donde el intestino se desplaza en su porción móvil, pero queda fijo en lo que sería en el mesenterio y provoca esta lesión importante en asa de balde. Entonces, más o menos serían los mecanismos de lesión en el trauma, ¿sí?, abdominal cerrado por impacto directo, donde va a haber compresión y aplastamiento de las vísceras, provocando ruptura de una víscera sólida o bien de las vísceras huecas. Las lesiones por cizallamiento, que también provocan aplastamiento, ¿sí?, y que es un procedimiento, generalmente puede ser en sentido vertical, donde se encuentran dos fuerzas, una que tiende a desplazar y otra que tiende a fijar a las vísceras intraabdominales, o simplemente la desaceleración brusca, que provoca el desplazamiento de las partes móviles y que se van a provocar la lesión de las vísceras en sus sitios de fijación, en ligamentos, ¿sí?, o bien aquí en el intestino a nivel de la raíz del mesenterio. Si seguimos aquí con los mecanismos de lesión, podríamos ahora hablar del trauma penetrante, que también son lesiones frecuentes en estos pacientes. Entonces, si continuamos este estudio, tendríamos el trauma abdominal y pélvico. Y este trauma abdominal y pélvico, estábamos hablando de sus mecanismos de lesión. Decíamos, puede ser un trauma abdominal cerrado y trauma, ¿sí?, abdominal penetrante. Si hablamos del penetrante, estas lesiones penetrantes podemos dividirlas principalmente por dos causas. Las más frecuentes sería por arma blanca contra lo que sería arma de fuego. Las lesiones por arma blanca, que son de baja velocidad, generalmente van a provocar lesión de las vísceras intraabdominales, ya sea porque laceran o bien o cortan a las vísceras intraabdominales. De las vísceras que más frecuentemente se lesionan por estas heridas por arma blanca, en primer lugar, la víscera más afectada estadísticamente
es el hígado, que se llega a ver hasta en un 40% de los casos, seguido por el intestino delgado, que sería aproximadamente en un 30%, seguido también por el diafragma. Entonces las lesiones penetrantes por arma blanca lesionan el diafragma hasta en un 20%, y podemos también tener lesiones del colon aproximadamente en un 15% de los casos. Este sería por arma blanca. Si hablamos de trauma penetrante ahora por arma de fuego, ¿sí?, las estructuras que más frecuentemente se lesionan por proyectiles de arma de fuego tendríamos en primer lugar el intestino delgado, que aproximadamente es en un 50%. Tendríamos posteriormente el colon en 40%, el hígado ya un poco menos frecuente, que sería aproximadamente el 30 o 20%, y hay que tener presente que puede haber lesión de estructuras vasculares, sobre todo a nivel del retroperitoneo, donde decíamos que encontramos los grandes vasos hasta en un 25% de los casos. Esta arma de fuego, ¿sí?, puede ser que sean armas de fuego de baja velocidad, como podría ser las lesiones por escopeta. Y estas de baja velocidad actúan muy parecido a lo que serían las armas blancas. Entonces lo que van a provocar es laceración y corte de las vísceras intraabdominales. Entonces también provocan, laceran o cortan a las vísceras intraabdominales. Y las más peligrosas serían las de alta velocidad. Los proyectiles de alta velocidad, estos transmiten una energía cinética muy importante, y esta energía cinética son las que producen daño generalmente por un fenómeno que sería una cavitación temporaria mientras que está pasando esta energía cinética. Es este cono de presión que provocan alrededor del proyectil. Entonces estas provocan mucho más daño. Hay que tener también presente algunas lesiones intraabdominales que se presentan en circunstancias muy especiales, como serían las explosiones. Estos pacientes que se encuentran en un accidente de una explosión pueden tener lesiones en dos formas. Por un lado, pueden tener heridas penetrantes por fragmentos que salen expulsados por la explosión, y entonces estos fragmentos pueden provocar heridas penetrantes. Pero también estos pacientes pueden tener lesiones contusas. Estas lesiones contusas es cuando el paciente sale lanzado por la onda expansiva de la explosión, ¿sí?, o bien es lanzado y posteriormente golpeado al hacer impactarse contra el piso. Por otro lado, hay que tener presente que las lesiones por explosiones pueden provocar lesiones de vísceras huecas, ¿sí?, o bien de lesiones pulmonares. Estas lesiones pulmonares, así como también lesión de vísceras huecas, son debidas al aumento de la presión que se presenta alrededor por la explosión. Entonces puede haber lesión de vísceras huecas, así como también de lesiones pulmonares, decíamos, por un aumento de la presión que es mayor conforme está más cerca de la explosión, ¿sí?, el paciente. Entonces este aumento de la presión debido a la explosión es más grave entre más cerca se encuentre el paciente de la explosión, y también es más grave cuando la explosión es en lugares cerrados. Y que muchas veces estas lesiones por explosiones en vísceras huecas y lesiones pulmonares se manifiestan en forma tardía, como puede ser la perforación de una víscera hueca, que se presenta en forma tardía o se manifiesta en forma tardía. Muy bien, una vez que ya vimos gran parte de lo que serían los probables mecanismos de lesión por trauma cerrado abdominal o bien por trauma penetrante
ya sea por arma blanca y arma de fuego, por alta y baja velocidad, así como también una complicación de las explosiones que pueden afectar tanto a vísceras torácicas como abdominales, pasaríamos a lo que sería a la evaluación. ¿Cómo realizo la evaluación de mi paciente con traumatismo abdominal? Por un lado, tenemos que reconocer, ¿sí?, el reconocimiento de una probable lesión abdominal o pélvica. Y decíamos que el reconocimiento puede ser muchas veces por trastornos en la circulación, es decir, por un estado de hipotensión arterial importante, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo ir determinando si el paciente tiene una lesión intraabdominal. Cierto que no todos los pacientes con lesión abdominal y pélvica dan como primera manifestación la hipotensión y tardíamente pueden tener alguna complicación. Entonces, ¿cómo voy a realizar, ¿sí?, el diagnóstico en esta evaluación? Entonces, el diagnóstico lo puedo ir evaluando primero por lo que sería la historia. ¿Sí? La historia, mi examen físico y seguramente voy a requerir algunas pruebas diagnósticas. Entonces, a través de una historia del trauma, la exploración física abdominal y pélvica y algunas pruebas diagnósticas me van a ir orientando de la gravedad de la lesión abdominal. Si hablamos de más o menos de la forma de la historia, de la cinemática, pues puedo ir sospechando una lesión abdominal, por ejemplo, en lo que sería en una colisión vehicular. Entonces, si el paciente estuvo involucrado en un accidente vehicular, la forma de la cinemática del trauma, por ejemplo, si fue un impacto frontal y no traía cinturón de seguridad, o si traía cinturón de seguridad, donde puede tener lesiones por cizallamiento el paciente. Si fue el impacto lateral, puede tener fractura lateral de la pelvis. Si fue un trauma trasero, si hubo un vuelco del automóvil, la posición del paciente en el vehículo, si decíamos si traía sistemas de seguridad, el estado de los otros pasajeros, si hubo fallecimientos en el accidente vehicular, pues me habla que puede ser una lesión más grave en esos pacientes si hubo fallecimientos en el accidente vehicular. Otro serían las caídas, ¿sí? Las caídas de más de 3 o 4 metros son caídas muy graves que se pueden asociar con fracturas de pelvis. Decíamos también otro tipo de información que me pueden dar los paramédicos, de cómo quedó el vehículo, sus signos vitales cuando llegó los servicios paramédicos, así como también el tratamiento prehospitalario que tuvo el paciente. Todos son información muy importante. También tendríamos, si dentro de lo que sería la historia, si el paciente puede tener heridas penetrantes, el tiempo transcurrido de esta herida penetrante, que si es una perforación de una víscera hueca, el tiempo transcurrido es importante porque entre más tiempo pase y tiene una herida penetrante de intestino delgado, la posibilidad de un choque séptico se va incrementando. También será importante el tipo de arma, ya decíamos, si puede ser un proyectil de baja o alta velocidad. Entonces, por ejemplo, podríamos tener las lesiones por escopeta. Estas lesiones por escopeta sabemos que son más graves, ¿sí?, si están a menos de 3 metros. Entonces es menos grave, ¿sí?, menos grave si la distancia del agresor estaba a mayor de 3 metros. ¿Sí? También decíamos lo que serían las explosiones, ¿verdad?, en donde van a provocar mayor daño. La onda expansiva va a provocar mayor daño si es un espacio cerrado y si está más cerca el paciente del sitio de la explosión. Si seguimos con nuestra evaluación para el diagnóstico de lesiones intraabdominales, tendríamos la exploración física. Entonces,
La exploración física, realmente para detectar lesiones abdominales, la realizo cuando yo estoy tratando de detectar sitios de sangrado, es decir, después de tener mi vía aérea permeable, una buena oxigenación, llegaríamos a la circulación, y en la circulación sabemos que es la detección del estado de choque, en donde vamos a dar reposición de líquidos y tratar y de localizar sitios de sangrado. Y un sitio frecuente de sangrado son las lesiones intraabdominales y las lesiones pélvicas. Entonces mi exploración física la voy a realizar, la exploración física del abdomen y pelvis la voy a realizar cuando estoy tratando el estado de choque, localizando sitios de sangrado. Y ya sabemos que la exploración física es primero la inspección, seguido de la auscultación, y después vamos a tener la percusión y la palpación. Entonces la inspección del abdomen va a ser importante, tratar de observar si hay abrasiones o bien contusiones en el abdomen, laceraciones, y también podremos encontrar si hay heridas penetrantes. Estoy encontrando abrasiones, contusiones, laceración y heridas penetrantes en mi paciente. Aquí es muy importante hacer una inspección tanto del abdomen anterior, de los flancos, de la región posterior. Entonces muchas veces el paciente debe ser rotado para poder observar la región posterior y ver si no tiene heridas penetrantes en la región posterior del abdomen. Debo valorar si no cursa la paciente con un embarazo avanzado, así como también la de encontrar empalamientos por cuerpos extraños o bien una evisceración del epiplón o del omento. Entonces es lo que yo tengo que inspeccionar en este examen físico. Después de la inspección decíamos que vendría la auscultación, y entonces a través de la auscultación, ¿sí?, antes de tocar el abdomen lo ausculto para no alterar su peristaltismo, y entonces aquí puedo hacer el diagnóstico de un ilio, ¿sí? Y entonces este ilio va a haber una ausencia de los ruidos intestinales, y que puede ser secundario, por ejemplo, por sangrado o bien por una lesión de víscera hueca, ¿sí? Aquí es muy importante que si al inicio eran normales los ruidos intestinales y posteriormente cambian durante la evolución del cuadro, adquieren una gran importancia. También hay que tener presente que el ilio se puede presentar, ¿sí?, también por lesiones extraabdominales, como podría ser fracturas costales o fracturas de la columna vertebral. Posterior a la auscultación, pues ya puedo seguir con mi percusión y palpación, tanto superficial como profunda, ¿sí? A través de la percusión y auscultación, pues lo más importante va a ser el diagnóstico si existen datos clínicos de una irritación peritoneal, en donde sabemos que va a haber los datos clínicos de esta irritación peritoneal, va a haber un aumento, ¿sí?, de la contracción muscular. Entonces va a haber un aumento de la resistencia muscular, que es importante diferenciar si esta resistencia muscular es voluntaria o involuntaria, siendo la importante la involuntaria. Y que esta palpación puede ser superficial o profunda, haciendo maniobras de compresión y posteriormente descompresión brusca para irritar el peritoneo parietal y ver si hay un signo de rebote, ¿sí?, positivo. Aquí también en esta palpación puedo palpar si la paciente presenta un útero grávido. Bien, entonces, esa sería parte de lo que sería la evaluación. Dentro de la evaluación también vamos a tener que hacer una evaluación de la región pélvica y de lo que sería la porción ósea de la pelvis. Entonces pasaríamos a ver ahora
lo que sería también dentro de la evaluación de la porción inferior del abdomen, es decir, la evaluación del examen de uretral, perineal y rectal. Entonces tengo mi trauma abdominal y pélvico. Estamos en lo que sería la evaluación. Dentro de la evaluación teníamos la exploración física, y entonces ahora vamos a realizar un examen uretral, donde sí hay datos de lesión de la uretra, así como también del periné, un examen perineal y rectal. Entonces aquí hay que ver que si el paciente pudiera tener datos de fractura de la uretra, que se asocia frecuentemente a una fractura de la pelvis. Entonces, ¿cómo puedo sospechar una fractura de la uretra? Bueno, si observamos una equimosis ahí en el periné, equimosis, o bien más sangre, que sería un hematoma en el periné, ahí en el escroto, en el caso del hombre, así como también sangrado en el meato urinario. Entonces, si hay sangrado a través del meato urinario, pues son datos indirectos de que pudiera tener el paciente una fractura de la uretra. Y también puede hacer un tacto rectal, y puede ser que la próstata se encuentre elevada. Entonces, al encontrarse la próstata elevada, también es otro dato que puede tener una fractura de la uretra, que decíamos que también puede haber datos de fractura de la pelvis, que vamos a ver posteriormente cómo se valoran las lesiones de la pelvis. Es importante hacer un examen rectal. Entonces sabemos que en el trauma cerrado, ¿sí?, en el examen rectal podemos ir evaluando si hay fragmentos óseos, la posición de la próstata, que decíamos. Entonces, el examen rectal, posición de la próstata, que si está elevada es un dato indirecto de fractura de la uretra. Y también hay que palpar palpar la integridad de la mucosa, ¿verdad? También hay que valorar el tono del esfínter, que sabemos que este tono del esfínter, el tono voluntario del esfínter rectal, se pierde en lesiones de la médula espinal. Y por otro lado también la presencia de sangre. Si hay presencia de sangre y el paciente presenta un trauma abdominal penetrante, pues nos está sugiriendo que posiblemente el paciente tenga una perforación de intestino. Y hay que tener presente que si hay datos clínicos de probable fractura de la uretra, estaría contraindicada la colocación de una sonda vesical, ¿verdad? También hay que hacer una exploración física en esta evaluación de estos pacientes, en el caso de la mujer, de un examen, ¿sí?, vaginal, ¿sí?, sobre todo en lesiones que penetran la pelvis. En lesiones que penetran la pelvis va a ser necesaria esta exploración de la pelvis, o bien cuando hay laceraciones, ¿sí?, del periné, hay que sospechar lesión vaginal, y también puede haber lesión vaginal en las fracturas de pelvis. Dentro de esta evaluación también hay que decíamos que hay que rotar al paciente para realizar un examen, ¿sí?, de la región glútea. Muchas veces en heridas penetrantes de la región glútea, se observa que hasta en un 50% de los pacientes tienen lesiones intraabdominales, que la más frecuente sería una lesión del recto. Entonces, ya estamos observando que en esta evaluación no únicamente vamos a evaluar la pared anterior, los flancos y la pared posterior del abdomen rotando al paciente, sino que hay que ir hacia la porción inferior para el examen del periné, rectal y de la uretra, para diagnosticar fractura de la uretra,
Un examen rectal para tocar la próstata, que me puede ser un dato de que si está elevado es un probable dato de fractura de la uretra. Si hay presencia de sangre y es una herida, una trauma abdominal penetrante, sospechar en una lesión del tubo digestivo y que seguramente va a requerir una laparotomía. Así como también al rotar al paciente la exploración de la región glútea, que puede asociarse con heridas penetrantes intraabdominales del recto hasta en un 50% de los casos. Si continúo con la evaluación de mi paciente con trauma abdominal y pélvico, podría utilizar, decíamos, anexos al examen físico. Entonces, los anexos al examen físico en la evaluación del abdomen, podríamos colocar una sonda gástrica. Recordemos que la sonda gástrica estaría contraindicada colocarla a través de la nariz en sospecha de lesiones de la base del cráneo, como sería el signo de mapache y la rinorraquia, ¿sí? A través de la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. La colocación de sonda gástrica, ¿sí? Sus indicaciones serían para aliviar la distensión gástrica. Estos pacientes tienden a tener una distensión gástrica y esta distensión gástrica o dilatación gástrica pudiera favorecer el vómito y una broncoaspiración. Otra indicación de la colocación de la sonda gástrica sería previo a unas pruebas, otros estudios anexos que vamos a hacer, como sería el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, previo al lavado peritoneal diagnóstico, hay que colocar una sonda gástrica. Ya decíamos que disminuye el riesgo, ¿sí?, de una aspiración, aunque sí es cierto que en los pacientes conscientes, ¿sí?, despiertos, la colocación de esta sonda orogástrica o nasogástrica puede favorecer, ¿sí?, el vómito. Estos pacientes, al colocar una sonda gástrica, puede ser que haya salida de sangre a través de la sonda gástrica. Entonces, si descartamos que sea sangre que haya deglutido el paciente porque presentó una fractura del macizo facial, esta sangre, si viene de contenido intestinal, me pudiera estar hablando de una lesión del esófago o bien del tracto digestivo alto, y que podrían ser indicaciones de una laparotomía. Y ya decíamos que hay que descartar que esta sangre venga por fracturas faciales y que la haya deglutido el paciente. Otro anexo que comúnmente utilizo en la evaluación del abdomen sería la colocación de una sonda vesical. Esta colocación de sonda vesical, pues lo que va a hacer es aliviar una distensión o una retención urinaria, ¿sí?, que esté distendida la vejiga por una retención urinaria. También esta sonda vesical generalmente se realiza antes del lavado peritoneal diagnóstico, pero no se recomienda colocarla antes de hacer el FAST, que ya veremos que es la evaluación por ultrasonido o por ecografía focalizada en trauma. Y también es muy importante la sonda vesical para hacer una medición del gasto urinario o del débito urinario, que sabemos que es el parámetro más importante para ver cómo estoy reanimando el estado de choque en un paciente. Pudiera ser que al colocar la sonda vesical pudiera encontrar hematuria, y esta hematuria pues me haría sospechar que pudiera existir un trauma génito urinario, aunque su ausencia no descarta por completo, ¿sí?, una lesión urinaria. Ahora bien, antes de colocar la sonda vesical hay que descartar, ¿sí?, el diagnóstico de una fractura de la uretra, que ya veíamos que algunos de los datos clínicos que me orientan a descartar una fractura de la uretra, decíamos que era
la presencia de quimosis o hematoma allí en el periné, sangre en el meato urinario y al hacer el tacto prostático una elevación de la próstata y que también en las sospechas de fractura de la pelvis puede lesionarse la uretra. En estos casos, si el diagnóstico de fractura de uretra es muy fuerte, entonces estaría contraindicada, ¿sí?, la colocación de sonda vesical. Entonces va a ser necesario hacer una uretrografía retrógrada en estos pacientes antes de colocar una sonda vesical. Entonces esta uretrografía retrógrada, que se hace ya cuando el paciente está estabilizado, se puede valorar si existe o no fractura de la uretra. Y si existe fractura de la uretra, vamos a necesitar el apoyo del especialista para que haga una punción suprapúbica y haga el tratamiento definitivo de esta fractura de la uretra. Decíamos que dentro de esta evaluación de estos pacientes podemos utilizar algunos otros estudios. Entonces, una vez que también coloco estos anexos, puedo realizar algunos otros estudios que me orientan a una lesión intraabdominal o pélvica, ¿sí? Y entonces entre ellos tendríamos el FAST, que son iniciales en inglés, que en la traducción sería la evaluación por ecografía focalizada en trauma, y tendríamos también el lavado peritoneal diagnóstico, que de primera elección sería el estudio no invasivo, que sería esta, ¿sí?, esta ecografía que se realiza en estos pacientes con sospecha de lesión intraabdominal. La ventaja de este tipo de estudios del FAS y lavado peritoneal diagnóstico es que se pueden hacer rápidamente y se realizan allí en el servicio de urgencias en la unidad de choque, y que es muy importante esta posibilidad de realizar estos estudios sin trasladar al paciente de la unidad de choque en los pacientes que están inestables hemodinámicamente. Son de gran utilidad en los pacientes inestables hemodinámicamente, es decir, que presentan estado de choque. La contraindicación de estos dos estudios, la contraindicación absoluta, sería la indicación de la parotomía, es decir, en donde yo ya tengo el diagnóstico de una herida penetrante por arma de fuego, en donde el paciente tiene datos de irritación peritoneal, pues es indicación de la parotomía inmediata. No sería indicado hacer un estudio diagnóstico con FAS o bien con lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Otro tipo de estudios que podríamos hacer en estos pacientes serían las radiografías de tórax. Estas radiografías de tórax, si podemos poner al paciente en posición AP y de pie, esta radiografía pudiera localizar aire, ¿sí?, subdiafragmático. Y este aire subdiafragmático pues me está diciendo que el paciente tiene una perforación de víscera hueca y sería indicación inmediata de una laparotomía por el riesgo de una peritonitis y un choque séptico. Puedo también realizar radiografías, ¿sí?, de abdomen en posición supina con marcas metálicas en los sitios de entrada y salida de proyectiles de arma de fuego, ¿sí?, para ir más o menos dando una idea de la trayectoria de los proyectiles. Y también serían las radiografías en AP de pelvis para diagnosticar las fracturas de pelvis. Hay que tener presente, ¿sí?, que este tipo de estudios, ¿sí?, sobre todo lo que sería el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí?, así como también estas radiografías, son importantes en los pacientes que, aunque hemodinámicamente se encuentren estables, tan normales, tienen sus circunstancias vitales normales, ¿sí?, y que estos pacientes tienen alteraciones del estado de conciencia. Entonces, en estos pacientes con alteraciones de la conciencia,
¿sí? Y aunque estén hemodinámicamente estables, puede ser que requieran una valoración de estos estudios para descartar totalmente una lesión intraabdominal a pesar que están hemodinámicamente estables. ¿Sí? Entonces, están con alteraciones de la conciencia y hemodinámicamente estables, no puedo descartar que tenga una lesión intraabdominal y entonces sí va a ser necesario hacer algún otro tipo de estudios como sería un FAST, un lavado peritoneal diagnóstico y ya veremos que posiblemente también requieran una tomografía. Los que tengan alteraciones de la conciencia, ya sea por drogas o por un traumatismo craneoencefálico o por alcohol. O bien, también van a requerir estos estudios, ¿sí?, adicionales los pacientes que tengan, ¿sí?, posibles alteraciones de la sensibilidad por lesiones medulares. Entonces, alteraciones de la sensibilidad por alteraciones de la médula, ¿sí?, espinal, en donde estos pacientes puedan tener datos de irritación peritoneal, pero no dan manifestaciones clínicas por las alteraciones de la sensibilidad. También pacientes que tengan lesiones de estructuras adyacentes, como sería lesiones de costillas bajas, de las últimas costillas, o lesiones de la pelvis, o lesiones de la columna vertebral, va a ser necesario hacer estos exámenes adicionales. O bien, cuando tengo un examen físico dudoso, ¿sí?, me queda la duda, la incertidumbre si efectivamente el paciente pudiera tener algunas ratos de peritonitis, la resistencia muscular, me queda duda si es voluntaria o involuntaria. También tenemos si va a haber una pérdida prolongada de contacto con el paciente. Entonces, una pérdida prolongada de contacto con el paciente, como puede ser porque el sujeto va a ser sometido a un proceso de anestesia, o bien se le va a realizar estudios fuera de la unidad de choque, estudios radiológicos que requieren su traslado y que posiblemente requieran un tiempo prolongado para hacerlos. Y también lo puede hacer en pacientes que tengan signos del cinturón de seguridad. Es decir, que el paciente se observan las marcas de contusión del cinturón de seguridad y que en estos casos puede haber sospecha de lesión intestinal. Entonces, en esos casos, en lo que yo pueda haber sospecha de una víscera hueca, que muchas veces es poco manifiesta clínicamente, valdría la pena hacer este tipo de estudios, como sería el FAS y el lavado peritoneal diagnóstico, y estas radiografías de tórax, de abdomen y de pelvis. Si ahondamos un poquito más en este tipo de estudios que se utilizan, como sería el FAST, que decíamos que es la evaluación por ecografía focalizada en trauma, este FAST, ¿sí?, requiere que haya un entrenamiento previo del personal médico que va a realizar. Entonces requiere un entrenamiento, es decir, es totalmente dependiente del operador. Tiene la ventaja que va a detectar líquido libre intraperitoneal, entonces me va a hacer el diagnóstico del hemoperitoneo en una alta sensibilidad para el hemoperitoneo. También tiene la gran ventaja que es rápido, ¿sí?, es no invasivo y se puede repetir varias veces, ¿sí?, y es preciso, decíamos, y económico. Se requiere solamente tener el equipo de ultrasonido o de ecografía, ¿sí? Técnicamente, ¿sí?, debido a que requiere totalmente del que va a realizar el estudio, pues si no hay un buen entrenamiento nos puede dar unas falsas positivos o falsos negativos. Esta ecografía generalmente se utilizan 4 ventanas, es donde se va a colocar el transductor, generalmente que es de baja frecuencia. Entonces estas ventanas
que se utilizan sería en el cuadrante superior derecho del abdomen, más o menos a la altura de la línea axilar media, para observar el espacio entre el hígado, ¿sí?, y el riñón, que es el saco de Morrison, o el receso peritoneal hepato-renal, para ver si hay presencia de sangre, ¿sí?, de hemoperitoneo. El cuadrante superior izquierdo, ¿sí?, va a ser para observar lo que sería el receso, ¿sí?, entre el vaso y el riñón, ahora del lado izquierdo, o el saco espleno renal, ¿sí? Entonces, entre el vaso y el riñón izquierdo. Tenemos también una ventana pericárdica. Esta ventana pericárdica la utilizamos para detectar el taponamiento cardíaco, que puede ser ya sea en la pared anterior del tórax o bien a nivel subgifoideo, para valorar el pericardio y descartar un taponamiento cardíaco. Y por último tendríamos el receso de Douglas, ¿sí?, o el receso pelviano, en donde se va a colocar el transductor en la región del hipogastrio, ahí región suprapúbica, para detectar sangrado en el receso recto vaginal en el caso del hombre, o recto vesical en el caso de la mujer, perdón, ¿sí? Recto vaginal o recto uterino en el caso de la mujer, y en el caso del hombre sería recto vesical. Este FAST, ¿sí?, hay circunstancias en que puede ser difícil de detectar el hemoperitoneo. Serían pacientes que sean muy obesos, en obesidad mórbida, hace difícil esta evaluación, o también la presencia de aire subcutáneo nos puede dar falsos negativos, y también antecedente de cirugías abdominales previas pueden dificultar la valoración del FAST, que muchas veces se repite cada 30 minutos para ir detectando si efectivamente el paciente tiene un hemoperitoneo progresivo. Si continuamos con el estudio de estos pacientes, decíamos que podemos tener también el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico, que sería una segunda opción después del FAS, que tiene estas condiciones, ¿verdad?, que es rápido, no invasivo, no altera los exámenes abdominales posteriores. Tendríamos el lavado peritoneal diagnóstico como otro estudio. Este lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí?, tiene la desventaja que es invasivo. Es decir, que una vez que se hace, va a alterar la exploración abdominal. Es recomendable que lo haga el médico que va a tratar al paciente quirúrgicamente, entonces es ideal que lo haga el cirujano. Y tiene una sensibilidad muy alta para sangrado intraperitoneal, que es más o menos hasta del 98% de sensibilidad, ¿sí?, decíamos, para sangrado intraperitoneal, es decir, para el hemoperitoneo. Tiene la gran ventaja sobre el FAS, que sí nos va a poder determinar si el paciente tiene lesión de víscera hueca, cosa que no se puede realizar con el FAST, la lesión de la víscera hueca. Entonces decíamos que debe ser de preferencia realizada por el equipo quirúrgico, ¿sí?, y es de gran utilidad en un paciente que está descompensado hemodinámicamente y que tiene trauma cerrado, aunque también se puede hacer en el trauma, ¿sí?, penetrante, de gran utilidad. También estaría indicado en un paciente que está estable hemodinámicamente, ¿sí?, y tiene trauma cerrado y no se tiene el FAS o la tomografía, ¿sí? Entonces, si mi paciente está estable y no tengo posibilidad del FAST o de una tomografía sea computada de abdomen, también estaría indicado el lavado peritoneal diagnóstico en estos pacientes, ¿sí?, que están estables.
¿Cuáles serían las contraindicaciones del lavado peritoneal diagnóstico? Bueno, una contraindicación absoluta, ya decíamos, cuando ya el paciente tiene las indicaciones de una laparotomía. Igual el FAST estaba contraindicado, ¿sí? Si ya hay una indicación absoluta de una laparotomía. Otras contraindicaciones, que serían contraindicaciones relativas, serían, algunos autores dicen que pacientes que tienen cirrosis hepática, que tienen trastornos, por lo tanto, de coagulación, cirrosis avanzada, ¿verdad? Cirugías abdominales previas, que tienen generalmente muchas veces adherencias y es difícil realizar el lavado peritoneal. La obesidad extrema, mórbida, también puede ser una contraindicación, o bien también las coagulopatías, ¿sí?, importantes, previas, que pueda presentar el paciente, serán contraindicaciones relativas, ¿sí? Generalmente la incisión de estos para lavado peritoneal diagnóstico va a ser infraumbilical, vertical, inmediatamente por abajo del ombligo. La indicación de hacer la supraumbilical sería en pacientes que tienen, ¿sí?, fractura de pelvis, ¿sí?, fracturas de pelvis. Se recomienda hacerlo supraumbilical, así como también en el embarazo, ¿sí?, avanzado. Se recomienda hacer la supraumbilical. Muy bien, entonces puede ser que tengamos un paciente para lavado con una indicación de su lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, tendríamos aquí otra vez el trauma abdominal y de pelvis, y estamos analizando el lavado de los estudios que podemos hacer, que es el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces es un paciente que tiene alteraciones hemodinámicas, de hipotenso, tiene datos de choque, más un lavado peritoneal diagnóstico que nos demuestra sangre o bien contenido intestinal, pues sería indicación inmediata de una laparotomía. Quiere decir que el paciente tiene una perforación de víscera hueca o tiene un sangrado de una víscera sólida, ¿sí? Ahora, el lavado peritoneal diagnóstico, ¿cuándo lo voy a considerar positivo? Bueno, entonces, lo primero es, decíamos, hacer generalmente una incisión infraumbilical, sea anestesia, ¿sí?, con gilocaína, con epinefrina. La epinefrina para que me provoque una vasoconstricción de los tejidos blandos y de esa forma no haya el sangrado de la pared abdominal, no me va a dar un falso positivo de un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces hace una pequeña incisión, una mini laparotomía, puede ser abierta o percutánea, se coloca una sonda, ¿sí?, peritoneal, puede ser un catéter de Tenkov o una sonda Levin, ¿verdad?, o de Nelaton, y entonces esta sonda se dirige hacia la pelvis ya dentro de la cavidad abdominal. Posteriormente se aspira, y si en la aspiración yo tengo más de 10 mililitros de sangre o bien de contenido, se ve contenido intestinal, pues entonces ya sería indicación de una laparotomía. Si en la aspiración no obtengo sangre o contenido intestinal, entonces lo que voy a hacer posteriormente es lo que sería propiamente el lavado peritoneal. Este lavado peritoneal lo que voy a hacer es infundir, ¿sí?, 1 litro, ¿sí?, de solución salina, ¿sí?, isotónica tibia, ¿sí?, más o menos a 39 grados Celsius para evitar hipotermia del paciente. Si es un niño, se van a administrar 10 mililitros, ¿sí?, sobre kilogramo, ¿sí?, de peso en los niños de esta solución salina isotónica. Una vez que ya se instiló
esta cantidad de líquido intraperitoneal, se va a realizar una compresión del abdomen o un rolling, ¿sí? Para que se mezcle el líquido intraperitoneal con la probable sangre o contenido intestinal. Entonces se hace una compresión del abdomen y posteriormente se drena por gravedad y debe salir por lo menos un 20% del líquido que colocamos. Si observo que hay contenido intestinal macroscópicamente, pues va a ser indicación de la aparatomía, o bien, si me queda la duda, lo mando al laboratorio y en el laboratorio lo voy a considerar positivo para hemoperitoneo o perforación de víscera hueca si en este estudio de laboratorio hay más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, o bien si el paciente se observan más de 500 leucocitos también por milímetro cúbico, o gram positivo para bacterias, gram positivo para bacterias positivas, o bien se observan contenido intestinal como podría ser levaduras o bilis. Entonces, si todo esto sale positivo, pues ya sería indicación de una laparotomía. Entonces, esa sería la importancia del lavado peritoneal diagnóstico. ¿Qué otro tipo de estudios puedo realizar? Bueno, otro estudio que utilizamos frecuentemente en estos pacientes que tienen trauma abdominal sería la tomografía axial computada. La indicación de la tomografía axial computada primero sería pacientes que están hemodinámicamente estables. Recordemos que está contraindicado trasladar un paciente al servicio de rayos X si no está hemodinámicamente estable. Entonces debe estar hemodinámicamente estable para realizar este estudio, ya que estos pacientes van a requerir su traslado. Entonces un inconveniente de la tomografía axial computada es que debe estar hemodinámicamente estable el paciente, requiere el traslado del paciente, generalmente requiere medio de contraste para que sea completa la tomografía axial computada. Y estos pacientes no hay todavía una indicación de una laparotomía urgente, ¿verdad? Porque están hemodinámicamente estables. Y es muy útil porque nos realiza el diagnóstico de lesiones retroperitoneales. A diferencia del lavado peritoneal diagnóstico y el FAST, en los cuales no es posible hacer el diagnóstico de lesiones retroperitoneales, porque únicamente vamos a valorar la cavidad intraperitoneal. El FAST solamente va a detectar el hemoperitoneo, y el lavado peritoneal diagnóstico, aparte del hemoperitoneo, decíamos que me va a descartar, ¿sí?, si el paciente tiene una alteración, una lesión de una víscera hueca por el contenido intestinal que puedo yo detectar, ¿sí?, con el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces la tomografía tiene la gran ventaja que sí va a detectar lesiones de vísceras retroperitoneales y también pelvianas. Que recordemos que las estructuras pelvianas, ahí se continúa también el retroperitoneo. Muchas veces lesiones gastrointestinales, así como también lesiones del páncreas y del diafragma, ¿sí?, no son detectadas a través de la tomografía, entonces pasan inadvertidas. Entonces una tomografía axial computada negativa no me descarta, ¿sí?, lesiones gastrointestinales ni del páncreas ni del diafragma, ¿sí? Por otro lado, si el paciente en la tomografía axial computada tiene líquido, presenta líquido libre en cavidad, ¿sí?, abdominal, sin lesión de una víscera sólida, como sería el hígado o el vaso, ¿sí?,
sugiere una lesión intestinal. Quiere decir que hay perforación de víscera hueca y entonces va a ser una indicación de una laparotomía. Entonces, aunque mi paciente está estable, ¿sí?, seguramente en unas horas posteriores va a estar en un estado de peritonitis, de choque séptico, debido a la perforación de víscera hueca, de ahí que va a requerir una laparotomía este paciente. Otro tipo de estudios que puede requerir el paciente pues son estudios con contraste, que nos pueden detectar lesiones de otros órganos, como podría ser, decíamos, una uretrografía para detectar lesión de la uretra, cistografía, lesiones de la vejiga urinaria, sobre todo las lesiones intraperitoneales que van a requerir una laparotomía de urgencia, pielografías para lesiones del riñón, una pielografía intravenosa, así como también estudios gastrointestinales contrastados, lo que se dice la tomografía con triple medio de contraste, ¿no? Contraste intravenoso, contraste por el tracto digestivo superior y también contraste en el tracto digestivo inferior, que sería la de triple contraste, para tratar de detectar lesiones gastrointestinales que decíamos que muchas veces pasan inadvertidas en una tomografía, por lo que va a requerir el paciente esa infusión de medio de contraste en el sistema gastrointestinal. Vamos a ver que en el trauma abdominal, dentro de su evaluación, podemos ir tomando algunas guías, ¿sí?, de cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes, ¿sí? Entonces, en el tratamiento del trauma abdominal y trauma pélvico, debemos tener presente que nunca se debe retrasar el traslado por hacer estudios que consuman tiempo. Entonces es muy importante, si yo no tengo al cirujano en mi hospital, ¿sí?, yo no voy a retrasar, ¿sí?, no retrasar su traslado, ¿sí?, por hacer estudios que van a consumir tiempo si yo no tengo, ¿sí?, al cirujano que pueda resolver el problema definitivo en estos pacientes. Puede ser que tengamos pacientes que tengan lesiones, ¿sí?, en el flanco o en la región lumbar, ¿sí? Entonces tenemos lesiones penetrantes, tenemos una lesión penetrante en el dorso, en la región lumbar, vamos a poner, ¿sí?, en la región posterior, o bien en los flancos, que decíamos que son áreas que tienen una pared gruesa. Entonces, sobre todo aquí en estos pacientes, que puede ser por lesión por una arma blanca, ¿sí? Entonces, aquí en estos pacientes que están hemodinámicamente estables, posiblemente requieran una tomografía axial computada, entonces puede ser arma blanca o también por proyectil de arma de fuego, que tienen lesiones penetrantes en estas regiones, que están hemodinámicamente estables, y si están hemodinámicamente estables, se pueden trasladar al servicio de rayos X, y entonces se puede hacer una tomografía de abdomen con doble, ¿sí?, doble o triple, ¿sí?, triple medio de contraste, ¿sí? Pero son pacientes, digamos, hemodinámicamente estables y que pudieran tener lesiones del retroperitoneo que clínicamente no dan muchas manifestaciones, entonces va a requerir una tomografía con doble o triple medio de contraste. Puede ser que tenga ahora un paciente con una lesión penetrante, pero de la pared abdominal anterior, entonces del abdomen anterior, o bien en las regiones tóraco-abdominales, que ya decíamos que la cavidad abdominal se extiende parcialmente en la porción inferior del tórax, ¿sí?
Y estos pacientes que tienen lesión penetrante de abdomen anterior tóraco-abdominal y que están hemodinámicamente estable, yo puedo tener una conducta, por ejemplo, de hacer un examen, ¿sí?, físico seriado. Entonces, continuamente voy explorando a mi paciente para ver si hay datos de descompensación hemodinámica o bien datos de irritación peritoneal. O puedo estar indicado un lavado peritoneal diagnóstico. Esto sobre todo se presenta en lesiones punzocortantes, en donde nos queda la duda, donde efectivamente hubo o no penetración de la cavidad abdominal y lesiones con lesiones intraperitoneales, como son paredes delgadas, aquí la región tóraco-abdominal también, paciente hemodinámicamente estable con lesiones punzocortantes, ¿sí?, está hemodinámicamente estable, puede realizar examen físico seriado o un lavado peritoneal diagnóstico para ir detectando si tiene o no lesiones mi paciente. Aquí también hay lesiones penetrantes de la región anterior del abdomen, ¿sí?, no así en las tóraco-abdominales. De la pared anterior del abdomen se puede hacer la exploración de la herida penetrante por arma blanca, por punzocortante. Entonces se puede hacer una exploración, se hace el lavado, se hace una incisión en donde esté la herida penetrante del abdomen por una herida blanca, arma blanca, punzocortante, y se puede hacer una exploración, y si hay lesión de la fascia, pues es un dato que pudiera ser que si hay una lesión intraperitoneal, y entonces sería una indicación de una laparotomía. Pero si observo que no está lesionada la fascia, entonces no va a requerir una laparotomía en ese momento, y el paciente, ¿sí?, se puede hacer exámenes físicos seriados, o también se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí?, para descartar un hemoperitoneo o una perforación de víscera hueca. Estamos hablando aquí del paciente hemodinámicamente estable. Ahora, y por arma blanca. Pero ¿qué sucede cuando tengo, ¿sí?, lesiones, pero ahora por arma de fuego? Que decíamos, estas lesiones por arma de fuego generalmente sí son penetrantes. Y entonces aquí, ¿sí?, en estas lesiones por arma de fuego penetrantes, la laparotomía exploradora va a ser la mejor indicación. Independientemente si mi paciente está estable o hemodinámicamente, pues va a ser, la laparotomía exploradora va a ser la mejor, ¿sí?, indicación, porque generalmente hasta el 98% de los pacientes que tienen lesiones por arma de fuego del abdomen van a tener lesión intraperitoneal importante hasta el 98% de los casos. No así cuando es por arma blanca, ¿sí?, generalmente va a ser el 30% de los pacientes van a tener una lesión intraperitoneal. Entonces de ahí que en las lesiones por arma de fuego la indicación va a ser una laparotomía exploradora. Si hablamos así en forma muy genérica de indicaciones de laparotomía en lesiones penetrantes de los pacientes en heridas penetrantes de abdomen, entonces indicaciones de laparotomía en pacientes con lesiones penetrantes de abdomen, tendríamos que si es un paciente con alteraciones hemodinámicas, pues va a ser indicación inmediata, ¿sí?, de una laparotomía. Este paciente que tiene una lesión penetrante del abdomen, ya sea por arma de fuego o por una arma punzocortante. Otra indicación de laparotomía, aparte de pacientes con alteraciones hemodinámicas, decíamos, ¿sí?, serían las heridas por proyectil de arma de fuego, ¿sí?, que tengan una trayectoria intraperitoneal, es decir, que no fue en sedal, ¿sí?, en sedal, sino que sí tiene una trayectoria intraperitoneal. Otra indicación
que es un paciente que tiene una lesión penetrante del abdomen y que a la exploración física tiene datos francos, signos de irritación peritoneal. Entonces tiene la herida penetrante de abdomen y tiene datos de irritación peritoneal, va a ser indicación de una laparotomía exploradora, ¿sí? Y lo que comentábamos también, ¿sí?, cuando hacíamos la exploración sobre todo de la pared anterior del abdomen y hacíamos la exploración de la herida, ¿sí?, si había signos de penetración de la fascia. Entonces, si hay signos de penetración de la fascia abdominal, sería también indicación de una laparotomía. Decíamos que hay aspectos especiales en las heridas penetrantes de abdomen, pero que abarcan también la porción baja del tórax, es decir, las heridas tóraco-abdominales. En estas heridas tóraco-abdominales, si el paciente se encuentra asintomático, ¿sí?, hay que descartar que pudiera tener el paciente alguna lesión del diafragma. Y las lesiones del diafragma todas van a ser quirúrgicas. Y también pudiera ser que el paciente, aunque esté asintomático, pudiera tener lesiones del diafragma o pudiera tener lesión de vísceras supramesocólicas que están cubiertas parcialmente por el tórax, como serían el hígado, vaso y el estómago. En estos casos sería recomendable hacer exámenes físicos seriados para ir detectando datos de irritación peritoneal o descompensación hemodinámica. También se pueden hacer radiografías de tórax, ¿sí?, en forma seriada, ¿sí?, para ir localizando aire subdiafragmático o datos indirectos de acción diafragmática si veo que hay borramiento de un hemidiafragma. También podría estar indicado si tenemos los medios de hacer una toracoscopía diagnóstica, ¿sí?, así como también una, ¿sí?, laparoscopía diagnóstica o una tomografía axial computada, ¿sí? Entonces, pero aquí estamos hablando de los pacientes asintomáticos en donde hemodinámicamente están estables y se puede tener una conducta expectativa a través de exámenes físicos seriados, o se puede hacer lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí?, o bien también pueden hacer radiografías de tórax o bien una tomografía axial, decíamos, computada. Si continuamos en indicaciones de laparotomía, pero ahora vamos a observar, ¿sí?, en estos pacientes con trauma abdominal y decíamos trauma pélvico, si continuamos con indicaciones de laparotomía, podemos tener otros casos, ¿sí?, de indicaciones de laparotomía. Vamos a tener, por ejemplo, un paciente que tenga ahora trauma abdominal cerrado. Hace rato decíamos del trauma abdominal penetrante. Si el paciente tiene un trauma abdominal cerrado, ¿sí?, pero está hemodinámicamente inestable, es decir, tiene hipotensión mi paciente, ¿sí?, y tiene un FAST positivo, es decir, para hemoperitoneo, pues sería una indicación de una laparotomía, ¿sí?, es decir, una exploración del abdomen inmediatamente, ¿sí? Si el paciente tiene trauma abdominal, ¿sí?, cerrado y, ¿sí?, tiene lavado peritoneal diagnóstico positivo, ¿sí?, ya sea para sangrado o para perforación de víscera hueca, entonces sería indicación de laparotomía. Lo mismo sería en trauma abdominal penetrante con lavado peritoneal diagnóstico para hemoperitoneo o perforación de víscera hueca, también sería laparotomía. Entonces vamos a agregar aquí también
penetrante, pero con lavado peritoneal diagnóstico positivo. Si el paciente está hipotenso y tiene más trauma abdominal penetrante, pues este paciente, ¿sí?, ni requiere un lavado peritoneal diagnóstico ni FAST, sino que va directamente a una laparotomía exploradora. Lo que decíamos, si el paciente tiene heridas por proyectil la arma de fuego que atraviesan la cavidad, ¿sí?, peritoneal o al retroperitoneo, no requiero hacer ni lavado peritoneal diagnóstico ni FAST y va inmediatamente a la laparotomía exploradora. Si el paciente tiene datos de visceración del epiplón, del aumento, pues también sería indicación de una laparotomía exploradora. Si el paciente tiene datos de sangrado de estómago, ¿sí? ¿Sí? Tiene sangrado de estómago, porque ya le puse una sonda gástrica y presenta sangrado, ¿sí?, o presenta sangrados del recto, o presenta una hematuria muy importante, que sería sangrado del aparato génito urinario, ¿sí?, este paciente, generalmente por trauma, ¿sí?, trauma penetrante, sería indicación de una laparotomía. Entonces, sangrado de estómago, recto, de aparato génito urinario asociado a trauma penetrante es indicación. Si el paciente tiene datos francos de peritonitis, ¿sí?, pues va a la laparotomía exploradora, sin necesidad de un lavado peritoneal diagnóstico ni un FAST. ¿Qué otra indicación sería de la laparotomía exploradora? Sería la presencia de aire libre. Este aire libre puede ser subdiafragmático o también puede ser que lo localice retroperitoneal, este aire libre, pues sería indicación de cirugía exploradora, laparotomía. Así como también, si hago el diagnóstico de una ruptura diafragmática, sería indicación de una laparotomía. Ahora, si la tomografía axial computada de abdomen con contraste muestra ruptura de tubo digestivo o bien una lesión parenquimatosa grave, ¿sí?, es decir, una lesión de víscera sólida, ¿sí?, grave, una laceración importante del hígado, del vaso o bien de los riñones, ¿sí?, va a ser también indicación de una laparotomía. Aquí, tanto en trauma cerrado como trauma penetrante que demuestre una lesión importante, una víscera sólida, ¿sí?, a través de una tomografía, va a ser indicación de una laparotomía. Si continuamos aquí con lesiones de órganos sólidos, aquí una característica importante de la lesión de órganos sólidos, es decir, de hígado, vaso y del riñón, ¿sí?, y que el paciente presenta manifestaciones hemodinámicamente inestables, es decir, estado de choque, que nos está hablando de un sangrado continuo de estos órganos sólidos, pues va a ser indicación de laparotomía urgente, ¿sí? Ahora bien, puede ser que tengamos una lesión aislada de algún órgano sólido, ¿sí?, y que esta lesión aislada de un órgano sólido no es importante, de tal manera que mi paciente está estable hemodinámicamente, ¿sí? Estos pacientes de primera instancia no requieren tratamiento quirúrgico y entonces puede hacer un seguimiento y evaluación. Pero este seguimiento y evaluación debe realizarlo el cirujano, porque en cualquier momento puede haber una descompensación y requiere una intervención quirúrgica este paciente
que tiene la lesión aislada de un órgano sólido y que está estable. Hay que tener presente que muchas veces estas lesiones de órganos sólidos, que decíamos que puede ser del hígado, del vaso o del riñón, ¿sí? Hasta en el 5% de los casos, esta lesión de un órgano sólido se puede asociar con lesión de víscera hueca, del intestino, sobre todo del intestino o del tubo digestivo. Por último, podríamos hablar algo sobre lo que serían ya propiamente de las fracturas de la pelvis. Estas fracturas de la pelvis, ¿sí?, lo que van a provocar muchas veces es una lesión del complejo óseo ligamentario de la pelvis. Entonces recordemos aquí de la pelvis, donde estaría el sacro con el coxis en la porción posterior, y aquí a los lados tendríamos los huesos ilíacos o los coxales. Entonces estos pacientes con lesiones de la pelvis, ¿sí?, se van a asociar muchas veces con lesión de los decíamos del sistema óseo y ligamentario, donde se pueden alterar, ¿sí?, las articulaciones sacroiliacas, ¿sí?, son lesiones sacroiliaca, lesiones de los ligamentos sacrotuberoso, que va de la tuberosidad isquiática hacia el sacro, ¿sí?, entonces ligamento sacrotuberoso, o del ligamento sacrociático, ¿verdad?, que va de la espina ciática, isquiática hacia el sacro, o bien puede haber lesiones, ¿sí?, del piso pélvico fibromuscular, el piso pélvico fibromuscular. Entonces estas lesiones van a afectar, sobre todo a provocar un sangrado profuso, muy importante, por lesión del plexo venoso pélvico y de las ramas de la ilíaca interna o hipogástrico, el plexo, ¿sí?, pélvico venoso. Entonces van a provocar un sangrado muy muy importante que puede provocar la muerte, el fallecimiento de los pacientes. Entonces la importancia de estas fracturas pelvis es el sangrado profuso que pueden provocar por lesión del complejo óseo ligamentario, de la articulación sacroiliaca, sacrotuberoso, sacrociático y del piso pélvico fibromuscular. Se observa que la mortalidad de estas fracturas es de 1 de cada 6 pacientes que se fracturan, ¿sí?, la pelvis. 1 de cada 6 pacientes puede fallecer, y este fallecimiento puede ser mayor si se asocia con hipotensión. Entonces, si el paciente tiene fractura de pelvis más hipotensión, la posibilidad de fallecimiento es 1 por cada 4 pacientes. Entonces ahí nos está hablando de la gravedad de las fracturas de la pelvis que pueden provocar la muerte por un choque hipovolémico. Estas fracturas de la pelvis las podemos clasificar de acuerdo al trazo de la fractura. Pues puedo tener las fracturas por compresión lateral, que son las más frecuentes, más o menos del 60-70%, en donde viene el impacto en sentido lateral, como puede ser en una colisión vehicular en sentido lateral de un costado del automóvil, y entonces va a provocar rotación medial de la hemipelvis con fracturas de la rama superior y de la rama inferior del pubis, ¿sí?, y estos pueden provocar menor sangrado. Las que provocan mayor sangrado es cuando la compresión es anteroposterior, o el que le llaman el libro abierto, en donde ahora el impacto va a ser en la región anterior, como puede ser un impacto frontal en una colisión vehicular, y entonces ahí va a haber una diastasis de la sínfisis púbica, con una diastasis también de las articulaciones sacro,
ilíacas, y estos provocan sangrados muy importantes y se observan menos frecuentemente, afortunadamente, en el 15 al 20% de los casos. Podemos tener fracturas, ¿sí?, en sentido vertical, que son las de cizallamiento. Estas fracturas en sentido vertical de cizallamiento se provoca elevación de una hemipelvis, ¿verdad?, con rotación externa. Estas también provocan sangrados profusos con fractura de la articulación sacroiliaca, con lesión de los ligamentos sacrociático y sacro tuberoso, y son menos frecuentes, más o menos del 5 al 15% de los casos. Y hay otra que sería combinada, que podría hacer la combinación de cualquiera de estos tres tipos de fracturas. Entonces, ¿cómo puedo sospechar la fractura de la pelvis? Por la cinemática del trauma, una caída de más de 4 metros, decíamos un accidente, una colisión vehicular, puede haber contusiones peritrocanterias aquí en el trocánter mayor del fémur, ¿sí?, hematomas en el periné, nos puede ir sospechando, y generalmente asociado con estado de shock, con hipotensión. ¿Qué es lo que puedo hacer en estos casos? En estos casos es muy importante, pues, por un lado, la reposición de líquidos por el estado de choque que tiene el paciente, y puedo tratar de estabilizar la pelvis. Y lo que puedo hacer de estabilizar la pelvis en el servicio de urgencia sería una estabilización externa. Y esto se puede hacer a través de una sábana o inmovilizadores pélvicos, que son como unas fajas. Entonces, generalmente se puede hacer una sábana, y esta sábana se hace en forma triangular, ¿sí?, y se pasa por atrás de la pelvis del paciente, ¿sí?, haciendo compresión en los trocánteres. Aquí estarían los trocánteres, se aproximan los ángulos de la sábana, se anuda, se puede hacer un nudo, se puede colocar un palito, parte de un palo de escoba, se hace otros nudos por arriba, y entonces el palito de escoba se puede ir rotando, ¿sí?, como una especie de prensa o de tórcula, para que vaya haciendo compresiones laterales en los trocánteres mayores, y de esa forma reducir el diámetro transverso de la pelvis. Sería entonces como una prensa, una tórcula. Se hace un nudo de la sábana, ¿sí?, por delante de la pelvis del paciente, aquí adelante de la sínfisis púbica. Decíamos, se coloca un palito, se hacen otros nudos arriba del palito, y se va girando este palito, y al hilo girando se va haciendo la compresión en sentido lateral. Sería una inmovilización, ¿sí?, pélvica externa. ¿Sí? También se puede hacer una rotación medial de los miembros inferiores, y al rotarlos medialmente, ¿sí?, reduzco el diámetro transverso, porque generalmente por la fractura de la pelvis, la hemipelvis tiende a rotar hacia afuera y se acorta el miembro inferior. Y uno está pensando que es una fractura de cadera, pero no. Este acortamiento de la pelvis es debido a la fractura de la hemipelvis. Entonces, una rotación interna de los miembros inferiores, poniéndoles una venda para mantenerlos en rotación interna o medial los miembros inferiores, ayuda también a reducir el diámetro transverso de la pelvis. Estos pacientes van a requerir seguramente el traslado a un centro traumatológico especializado para hacer el tratamiento definitivo de estos sangrados pélvicos, en donde el tratamiento definitivo muchas veces va a ser la embolización de los vasos pelvianos, ¿sí?, y esto se va a requerir entonces el apoyo del hemodinamista para que haga la embolización y el tratamiento definitivo de estos pacientes, que muchas veces van a requerir también una laparotomía exploradora si se observa sangrado intraperitoneal. Entonces, de esa forma ya terminamos de revisar lo que sería el trauma abdominal y pélvico en el paciente en su revisión primaria.